Y abrimos los brazos también llenos de admiración y de cariño para, como siempre, recibir a nuestra querida Marcia Collazo en los caminos de la historia. Buen día, bienvenida, Marcia. Buenos días, ¿cómo están todos? Bien, muy bien, bien. Contentos de recibirte luego de haber estado sin vos una semana, pero en todo caso también con la propuesta que tiene que ver con la leyenda patria, que tiene que ver con Zorrilla de San Martín. Háblanos de eso. Bueno, justamente, viste que estábamos hablando de las fiestas en general. Las fiestas eh, cívicas, las fiestas ciudadanas, las fiestas institucionales, suelen ser de variados tipos, ¿verdad? Hay una eh, clasificación que se puede hacer que es casi infinita, te diría. Pero además porque van cambiando de significación, se van eligiendo unas, se van descartando otras, se van descubriendo aquellas más. Y, y en ese marco surge una leyenda justamente sobre la leyenda patria, si vale el juego de palabras, porque, bueno, en determinado momento, estamos hablando del año 1879, plena dictadura este, de Lorenzo Latorre, se inaugura el monumento de la Florida, ¿no? Al desembarco de los 33, Cruzada Libertadora, etcétera, etcétera. Y se inaugura un 18 de mayo, ¿sí? De 1879, en lo que en ese momento era la Villa de la Florida. Villa es un escalón menos que ciudad, y ciudad a su vez es un rango que se otorga a determinados poblados por ley, ¿no? Eso va a pasar, por ejemplo, con Paysandú, que fue declarada ciudad, te diría, pocos meses antes del sitio, y la Florida era aún una villa, eso se estima también en números de habitantes. Sin embargo, para este acto, según el periodista Sansón Carrasco, gran periodista del diario La Razón, que su verdadero nombre era Daniel Muñoz, eh, concurrieron más de 5.000 personas a ese acto. Es mucho, ¿eh? Es mucho. Sigue siendo hoy una cantidad importante, respetable de gente. Y bueno, según este periodista, más de 5.000 personas concurren a la inauguración de ese monumento, ¿eh? Que contó con una parafernalia institucional muy grande. Era mucho más importante, por cierto, el despliegue simbólico, ¿verdad? De estos actos, con desfiles, con bandas de música, desfiles de niños, en fin, de todo. Y bueno, por un lado, celebrar un acontecimiento épico como fue la Cruzada Libertadora. Por otro lado, se había llamado a un concurso literario justamente para realizar poemas líricos o epopeyas sobre aquel acontecimiento de la Cruzada Libertadora que ya a esa altura se estaba considerando un jalón fundante de nuestra independencia, que no había sido así en el pasado cercano. O sea, directamente se había ignorado esta fecha, y así también la del 25 de agosto. Por eso digo, qué importantes que son las interpretaciones que vamos haciendo sobre nuestra identidad y sus sucesivos jalones o si tú querés, lugares. Bueno, entonces nos cuenta Sansón Carrasco que se colocó el premio, la medalla, ¿no? En el pecho de un escritor que no era Juan Zorrilla de San Martín, que era Aurelio Berro. Él ganó. Y vamos a ver en qué consistió esa historia. Habló el doctor Ángel Floro Costa, dio un gran discurso. Yo quiero señalar lo que dice Sansón Carrasco, porque viste que hay discursos que ya de entrada vos mirás con aprehensión el número de hojas y decís, ay, Dios mío, tiene muchas hojas este discurso. Bueno, parece que algo así le pasó a este periodista, que dice que no, dice, consagró el acto el doctor Don Ángel Floro Costa con un célebre discurso que hizo servir como escaparate para exhibir todo lo que sabía y lo que no sabía,
remontándose hasta la edad de piedra y cargando la mano sobre cuánto esdrújulo le cayó al alcance. Todo para anunciar que ha puesto un huevo. Muy irónico, Sansón Carrasco. Y parece que el público quedó un poco cariacontecido, marchito, dice él, ¿no? Marchito y cariacontecido, con aquella, y bueno, te diría, con aquel aluvión de retórica, ¿no? Y el público no solamente queda marchito, sino que empieza a diseminarse, temeroso, dice el periodista, de una nueva granizada esdrújula. Cuando de pronto se sintió atraído por una voz, por un vigoroso acento que provenía de un nuevo orador que había subido a la tribuna. Y acá aparece este nuevo orador, que según Sansón Carrasco era pequeño de estatura, enjuto de carnes, y parecía imposible. Parece que tenía una voz muy seductora, grave. Pero además, ¿qué estaba haciendo? No estaba diciendo cualquier cosa, estaba leyendo su obra, que había resultado, digamos así, segunda en ese concurso. Claro. A medida que brotaban de sus labios los rítmicos acentos inspirados por el patriotismo, se iluminaba su mirada con resplandores guerreros, dice el periodista. Y claro, empezó a desgranar los versos de su leyenda patria, esa que tanta gente hasta no hace mucho se sabía de memoria, no te voy a decir que toda, pero muchos versos, y en vida de Zorrilla muere en el año 1933, y se le hizo un entierro, un velorio y un entierro apoteósicos, que incluso se hizo por vez primera en un entierro de este tipo, se hizo sobrevolar a los aviones, ¿no? de nuestra Fuerza Aérea. Bien, vámonos para atrás, muchos años para atrás, no lo vamos a matar al pobre Zorrilla, estamos hablando de que muere medio siglo después, y lo paraban en la calle para saludarlo, y lo que hacía la gente, fíjate, a modo de homenaje, era recitarle sus propios versos. Y bueno, y él que era un hombre muy afable, muy paciente, escuchaba. Pero yo voy a citar aquí algunos de esos versos que seguramente algún oyente los debe recordar. Dice, del húmedo arenal 33 hombres. 33 hombres que mi mente adora, mi frente adora, es como yo lo recuerdo, pero en fin. Encarnación, viviente melodía, diana triunfal, leyenda redentora del alma heroica de la patria mía. Y empieza con esto, que realmente, bueno, alucinó al público, y dice Sansón Carrasco, esto no solo se oye, esto se ve. Se ve, vemos el húmedo arenal, vemos a los 33 hombres, vemos su bandera, etcétera, etcétera. Y claro, y la palabra que utiliza este periodista no es casual, dice que a medida que progresa en su lectura, crece el patriotismo. Claro, yo en realidad invito al público, a los oyentes, a que piensen que justamente no es meramente que el patriotismo entre los uruguayos, que siempre fue un sentimiento esquivo, rebelde y, si se quiere, escurridizo, es algo que hubo que construir justamente por eso, porque ha sido siempre entre nosotros rebelde, esquivo y escurridizo. Se han escrito muchos ríos de tinta sobre este asunto y seguramente se van a escribir muchos más, pero orientales hacia los propios símbolos de patria. Sigue siendo así hasta el día de hoy. Tú ves, Alejandro, que hay países como
la propia Argentina, ¿verdad? Yo no voy a hablar de fútbol aquí, pero la propia Argentina, que todos sabemos bien cómo le fue recién contra Arabia Saudita, es un país patriotero. Lo mismo que es Brasil, un país patriotero, es decir, que ellos se viven y se sienten como algo especial, como algo único, pero además como algo contundente a mostrar al mundo. Ellos se entienden a sí mismos como la referencia principal de las cosas más importantes a tener en cuenta en términos justamente de todo aquello que se pueda considerar bueno, noble, elevado, superior. Y fíjate que la bandera juega un papel importante en ese sentido. Lo mismo pasa con Estados Unidos, obviamente. En Estados Unidos tú tenés nada más que ver muchas películas y vas a ver siempre la bandera en algún contexto. No ha sido así entre nosotros. Entonces es bien importante pensar en lo que significó ese acto, ese concurso, la inauguración de ese monumento en la Florida y las palabras de Daniel Muñoz, en cuanto a que el patriotismo empieza a crecer, empieza a emerger, empieza a consolidarse, aunque nunca del todo. Pero bueno, continúa esto que yo estoy contando, esta historia, la contaban nuestros abuelos, corría de boca en boca, se contaba en la escuela. Pero nadie decía una de las principales fuentes de esa historia, que es la prensa que relató los hechos, y Daniel Muñoz es uno de sus representantes directos. Entonces continúo. Bueno, imagínate que dejó al auditorio encantado, hipnotizado. Terminó entre aplausos y griterías, aclamado entre vivas, ¿no? Como según decía la gente, el mayor cantor de las glorias nacionales. Entonces surgió la pregunta, ¿por qué no alcanzó Zorrilla el primer premio? Y no es porque el jurado considerara que no debía alcanzarlo, todo lo contrario, el jurado sí que consideraba que debió haber ganado, pero parece que se había excedido muchísimo del límite exigido de versos. Exacto. Muchísimo, no que se... No, a ver. Y por eso el jurado, bueno, está bien, fiel a las normas que se le habían impuesto, lo declaró fuera de concurso. Pero claro, como era muy bueno, se lo invitó a leer ese poema. ¿Y qué pasó? Que cuando termina de hablar Zorrilla, Aurelio Berro, que recordemos que era el poeta premiado, que estaba al lado de él, viendo toda aquella manifestación, se arranca la medalla del pecho y pretende colocársela a Zorrilla. A mí me contaban como que sí se le había colocado a Zorrilla la medalla, como que Zorrilla la había aceptado, pero no fue así. Zorrilla se resistió a aceptar esa distinción, la agradeció, por supuesto, y termina diciendo el periodista, miren qué curioso, qué buen periodista que fue Daniel Muñoz, hay que hacerle un homenaje acá. Termina diciendo, yo era adversario de Zorrilla, adversario ardiente e implacable, pero confieso que cuando le oí quedé desarmado y acabé por tenerle cariño. Muy bien. Claro. En realidad está mostrando que era su adversario ideológico, su adversario en muchos sentidos, porque, por ejemplo, bueno, Zorrilla era católico y era católico militante, y Zorrilla escribía en un periódico que se llamaba El Bien Público y atacaba vigorosamente todos los intentos de secularización que ya venían desde la época de Bernardo Berro. Ni hablemos cómo va a atacar después otras cosas como la ley de divorcio del primer vallismo. Pero entonces ese reconocimiento, ese rendirse al arte es muy importante, ¿no?
Y por eso creo que también otra reflexión que podríamos hacer es que el arte, en definitiva, es el que más contribuye a cimentar determinadas, o si se quiere más que a cimentar, a mostrar otras miradas, a mostrar otros enfoques, o de repente poner sobre la mesa otras preguntas. Por supuesto, ya sabemos que Zorrilla tuvo un papel fundamental, no solo con la leyenda patria, que invito a los oyentes a leerla o a releerla, sino con muchas otras obras. Pensemos en Tabaré. Tabaré no deja de ser una obra importante, no menor, porque al fin de cuentas viene a recoger bueno, esa oposición entre civilización y barbarie de la que tantas veces hemos hablado. Viene a recoger justamente el drama del indio, del sometido. Pero sometido en todos los sentidos, no solo sometido en un sentido, si tú querés, militar, bélico. No. Sometido hasta las últimas consecuencias de su condición humana. Porque en el fondo es una denuncia lo que está haciendo Zorrilla. Aunque lo haga en su época y bajo un contexto determinado, ese Tabaré, que recordemos que ese Tabaré no es enteramente indio, sino que es hijo de una cautiva, de Blanca. Entonces también, a través de esto, cabe recordar el origen mestizo de muchos uruguayos, de muchos orientales, que sigue, por supuesto, existiendo y que te diría que no hace ni 20 años que empieza a ser develado. Yo tenía una querida amiga que lamentablemente falleció hace unos años, fue amiga mía de toda la vida, y solo al final de su vida me dijo que su abuela había sido una india, ella no sabía bien de qué etnia, ella era nieta de españoles, por el lado del padre, pero me confesó, fíjate, ya estando enferma, que su abuela materna había sido una india que había venido a pie a lo largo de las vías férreas a Montevideo, con su niña de la mano, y que llevaba solo una ollita de fierro para ir cocinando donde la ocasión la sorprendiera y donde fuera propicio conseguir algo que echar en esa ollita. Claro. Ya lo creo. Tantas cosas, claro, tantas cosas que nos sugiere este poeta, Juan Zorrilla de San Martín, ¿no? En todo caso, bueno, para el final, cito: a escuchar el honor de las canciones y siempre piensa en que tu heroico suelo no mide un palmo que valor no emane. Pisas tumbas de héroes, ay del que las profane. Protege, oh Dios, la tumba de los libres. Protege a nuestra patria independiente, que inclina a ti, tan solo ante ti, la coronada frente. Así termina. Qué bueno, qué bueno. Mucho Dios, mucha religión, ¿no es cierto? Campeón de la fe católica. Claro, sí. Muy bien. Bueno, qué bueno, Marcia, que trajiste a Zorrilla. Me parece justo, me parece pertinente. Y bueno, y a la leyenda patria y toda esa leyenda de la leyenda patria, como bien la sintetizaste. Te mando un beso cariñoso, querida amiga. Saludos a la familia. Muchas gracias, saludos a la audiencia.